Por ejemplo, el ciego es parte del intestino grueso, está claro eso, pero el ciego no es parte del colon ascendente. Ciego y cortado, colon ascendente. Si en algún examen se les pregunta que mencionen las partes que tiene el colon, no comiencen en ciego, porque el ciego no es parte. Es colon ascendente, flexura cónica derecha, colon transverso, hasta el sigmoides. Pero el ciego, a eso me voy, no es sinónimo de colon. ¿Ya? Comparte muchas características, pero enseguida vamos a ver por qué no es. ¿Qué más? Entonces, bueno, aquí hemos hecho creo el resumen. Asciende, entonces el colon ascendente asciende hasta que se encuentra con la cara visceral del hígado. El hígado está aquí a la derecha. Como dicen, nunca he entendido eso a los taxis, les preguntan dónde tienen que ir y le dicen, llega a tal calle, choca y dobla, que si se complica chocar y doblar. Aquí encuentra el hígado, no choca, no dobla, cambia de dirección y se va de derecha a izquierda para formar la flexura cólica derecha. El colon transverso va de derecha a izquierda hasta que la presencia del vaso hace que cambie su dirección, se angule y forme la flexura cólica izquierda. Y desde la flexura cólica izquierda hacia abajo va a formar el colon descendente. El colon sigmoides, acuérdense de la letra sigma, muchas veces se utiliza en las descripciones. Y finalmente llega al recto y aún así el recto y el ano. Hay gente que dice orificio anal, en realidad es un conducto, lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces esas son las generalidades. Se puede observar ahí por qué no es el ciego parte del colon. En primer lugar, porque si ustedes se acuerdan, las capas que envuelven los repliegues peritoneales van a formar para el colon mesos. Hay un mesocolon para el colon ascendente, hay un mesocolon transverso, hay un mesocolon para el colon descendente y hay hasta un mesocolon para el colon sigmoides. Pero el ciego es un órgano peritonizado parcialmente, no está cubierto por peritoneo, como vamos a ver, aunque parte de él puede que sí. Entonces, no comparte los mesos como los hace, y cada uno de ellos tiene su propio meso. Entonces, eso es importante. Sigamos. Entonces, seguimos en generalidades para ver su configuración externa. ¿Qué podemos preguntar aquí? Señale características que permitan diferenciar el intestino grueso del intestino delgado. Obvia, ¿no? La respuesta. El primero es la diferencia en su tamaño, en su diámetro. El intestino grueso es mucho más voluminoso, tiene una luz mucho mayor. En su longitud, 1,30, 1,50, llega el intestino grueso, hemos dicho 7 a 8 metros el intestino delgado. ¿Qué más? La organización de sus fibras musculares. La organización de las fibras musculares hace que las fibras longitudinales se ubiquen a lo largo de la luz, en las caras del colon. Y entonces van a llamarse a cada una de ellas tenias. Esas tenias en realidad son fibras musculares longitudinales y se recorren a lo largo desde el apéndice donde nacen,
recorren hasta el colon sigmoides y van a desaparecer al llegar al recto y a las inmediaciones del recto y el conducto anal. Es decir, la mayor parte del apéndice, ciego, colon, tiene estas tenias. ¿Qué son esas tenias? Son fibras musculares lisas, longitudinales. Lo que hacen es disminuir la longitud del colon. ¿Para qué? Lo vamos a ver, para que en colaboración con las fibras circulares permitan girar, remover el contenido líquido que tiene el colon. Y en base a eso, efectuar lo que mejor hace el colon. ¿Qué es lo que mejor hace el colon? Reabsorber que a estas alturas ya no llegan nutrientes. ¿No? ¿Qué hace? Reabsorbe agua. Entonces, gracias a eso, por eso no tiene vellosidades intestinales tampoco, ¿no? Es liso. Entonces, ¿qué hace? Fibras longitudinales, pero además fibras circulares que forman celdas. Cada celda recibe el nombre de austras. ¿Sí? Austras con H, por favor. Austras siempre va con H. Las austras del colon, que son sáculos, otros dicen saculaciones. Sí, son hongos de saco que permiten en los movimientos peristálticos que tiene el intestino grueso, mover tanto hacia la propia luz, cambiar de posición, digamos, y el otro llevarlos de la parte proximal hacia la distal. Entonces tiene movimientos propios, localizados, pero también tiene movimientos peristálticos que le cambian de lugar. Eso es lo que permite la absorción del agua. Entonces, finalmente dice, a lo largo de las tenias del colon se implantan además pequeños cuerpos adiposos llamados apéndices omentales, apéndices epiploicos, acuérdense que es lo mismo, o apéndices adiposos del colon, que son pequeñas formaciones nodulares que van acompañando a las tenias y en relación con los sáculos. Ahí está esta figurita, resume todo eso. Más voluminoso, dice, estamos hablando del intestino grueso, tiene tenias, ahí está dibujada las tenias, tiene austras o sáculos o saculaciones, se las puede ver también ahí, y tiene apéndices epiploicos a lo largo de las tenias, a lo largo de la luz del intestino grueso. Configuración interna. Tiene una serosa, entonces yendo desde la parte superficial hacia la luz, presenta una capa serosa, que es, dice ahí, fíjense, una disposición para cada segmento. Por eso hemos dicho, hay meso ascendente, meso transverso, meso descendente, meso sigmoide. Está parcelizado. Tiene una capa muscular, ya hemos dicho, su capa muscular, fíjense, es repetir lo que ya habíamos dicho. La capa longitudinal es superficial, la otra es de fibras circulares y es más profunda. La submucosa se parece a la submucosa del intestino delgado y la mucosa, a diferencia del yeyuno ilium que habíamos visto que había vellosidades, no presenta vellosidades ni pliegues. Esa es la otra diferencia. Sigamos. Entonces, vamos a comenzar por el ciego. La descripción del ciego, hemos dicho, no hay que confundirla con la del colon. Para algunos, dice, es un apéndice. Fíjense cómo comienza. Sabemos que aquí está el apéndice, pero lo define al ciego también como un apéndice. Y dice, el ciego es el apéndice del colon. ¿Por qué dicen esa afirmación? Porque en anatomía comparada se ha visto de que el colon siempre existe, pero el ciego en algunas especies no. Entonces, cuando existe, entonces se lo considera que es un órgano que también está presente ahí, pero que no forma parte de todo
este aparato que tiene bien organizado el colon. Pero vuelvo a decir, en los libros se señala así. Es una parte, es un anexo, si ustedes quieren, es un apéndice, aunque no hay que confundir con el otro apéndice. ¿Sí? Entonces, se sitúa inferior a un orificio que comunica el intestino delgado con el intestino grueso. Estamos viendo al hilo terminal en el ciego. ¿Por qué se llama ciego? Porque termina en fondo de saco, termina cerrado. Es como cuando uno va por una calle y espera que todo esté despejado y de pronto entra un pasaje y ese pasaje termina en una ruta cerrada. Más o menos eso es lo que pasa con el ciego. Entonces, como no tiene una luz a ambos lados, sino termina en fondo de saco, se le llama por esa razón ciego. Ahí dice, es un apéndice o es un divertículo, si quieren cambiar el término, vale también, del intestino grueso. Se halla ausente en algunos mamíferos. El límite superior es el límite inferior del orificio ileal, el cual ya lo vamos a describir después y vamos a hacer el corte ahí. Formas y dimensiones, estamos hablando del ciego, tiene la forma de un saco, de un fondo de saco que se abre hacia arriba, abierto superiormente. ¿Cuánto mide? 6 centímetros de altura, 6 a 8 es bastante cúbico, digamos. Su situación, ¿dónde está situado? Se sitúa en la fosa ilíaca derecha. Se sitúa en la fosa ilíaca derecha en un compartimiento, en un espacio que recibe el nombre de celda cecal. ¿Sí? O sea, es un espacio donde está el ciego, que se llama celda cecal. Entonces, a veces puede estar situado superiormente a la fosa ilíaca derecha. Vamos a ver cuando veamos ciego, cuando veamos el resto del intestino grueso y especialmente cuando veamos el apéndice, que hay mucha variación. De hecho, lo que se enseña en los libros son las reglas, son lo que se ve con mayor frecuencia. No quiere decir que siempre va a estar así. Entonces dice, ¿dónde tengo que buscarlo? Fosa ilíaca derecha, pero también puede estar localizado más hacia arriba. Bien. Ya dijimos que el ilium desemboca en su cara posteromedial, ¿no es cierto? La terminación del ilium va a terminar un poco hacia arriba en relación con el apéndice, que va a tener una ubicación más inferior. En las siguientes figuras hay un corte de la pared del ciego para poder ver a los dos orificios que aparecen a nivel del ciego. Entonces, ¿qué encontramos en el ciego? Un orificio que es el orificio apendicular. Encontramos pliegues iliocecales, pliegues secales, lo que vamos a mostrar, un receso, el receso retrocecal y el origen de las tenias, ¿no? Desde el apéndice se van formando las tenias. Los cirujanos dicen, si yo tengo que encontrar al apéndice, tengo que dirigirme hacia aproximar siguiendo las tenias. Esas tenias se van a ir uniendo y en el punto donde encuentre, ahí va a estar el apéndice. ¿Por qué digo eso? Porque el apéndice también tiene muchísimas variaciones. Entonces, hemos visto una tenia que aparece en posición anatómica, aparece en la cara anterior y no tiene relación con otra estructura. Se la puede ver a la tenia tranquilita, transcurriendo longitudinalmente. Si esa tenia está cerca del meso, si se encuentra cerca del meso, este es el mesoapéndice. Si se encuentra cerca de él, entonces se llama la tenia mesocólica. Y si se encuentra cerca del epíplomo, como vamos a ver con el resto del colon, se hablará de una tenia epiploica, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos. ¿Cómo se llaman las tenias? Libre, mesocólica o epiploica u aumentada. Bien, entonces ahí estamos viendo en su configuración externa, esta es la parte que estamos describiendo y este es ya con un corte, ¿no? En el corte
del ciego se puede ver el orificio por donde se mantiene comunicación con el apéndice vermiforme y donde termina el ilio, ¿sí? Ese ilio, como ven ustedes, va a protruir los dos en la cara posteromedial, el uno más arriba y el otro más hacia abajo. Entonces, eso es lo que se ve. Sigamos describiendo porque todavía falta. Entonces, bueno, esta es la misma figura. Está mantenido también en su posición el ciego, del ciego estamos hablando, por algunos pliegues pequeños del peritoneo, que son los pliegues cecales, como se ve ahí, que va a unir a la pared lateral del abdomen, y por supuesto el espacio cuando se levanta, que queda hacia atrás, es un receso que al quedar hacia atrás recibe el nombre de receso retrocecal. Relaciones. Seguimos describiendo ciego y estamos viendo sus relaciones. De la celda renal, es decir, estamos sacando esta parte para ver cómo está conformada esa celda cecal. En la cara anterior se va a relacionar con el ciego va a ocupar esa celda y a través del ciego también con la pared abdominal anterior. La pared abdominal anterior haya sido removida. La cara posterior se aplica contra las partes blandas de la fosa ilíaca. Si miramos el fondo de esta celda cecal, ¿qué vamos a encontrar? La fosa ilíaca derecha, ¿no? Ahí, vacía. ¿Qué más? Del ciego. La cara lateral, en relación con las partes blandas de la fosa ilíaca derecha y con la pared lateral del abdomen. Entonces, el ciego hacia la derecha, hacia el lateral, se va a relacionar con la pared de la región anterolateral del abdomen, con la fosa ilíaca derecha. En la cara medial, lo que vamos a encontrar son los vasos ilíacos, las asas intestinales, las asas del delgado y especialmente la terminación del ilio, que está buscando su cara posteromedial para terminar. Y un poco hacia abajo también con el apéndice vermiforme. Entonces, estas son relaciones lógicas. El extremo inferior se llama fondo, ¿no? Y ocupa el fondo de la fosa ilíaca. Y hacia arriba no hay una pared real, porque el ciego se va a continuar con el colon ascendente. Entonces, esas son las imágenes de la disección anatómica. Ya les dije, hay muchos videos sobre esto, y aquí se puede ver al ciego y se puede ver al ilio para ir a conformar el orificio ileal o iliocecal. Ahí está mostrando otra vez al ciego un poco más superiormente. Se está levantando entonces para ver la relación que tiene el fondo de saco y el apéndice vermiforme. Bien. Entonces, conocida la configuración externa, conocida la celda cecal, lo que nos falta es ver un poco la configuración interna. Lo que llama la atención es la presencia de una válvula llamada válvula iliocecal. Aquí hay que hacer una aclaración por algo importante. En muchos libros todavía se llama válvula iliocecal, pero si ustedes ven la anatomía quirúrgica, dicen de válvula no tiene nada. O sea, hay dos repliegues, etc., pero el trabajo de una válvula, que debería ser impedir el reflujo, y en este caso, fíjense, y contenido del intestino delgado, va a llegar al ciego. ¿Qué debería hacer esta válvula? Cerrarse y evitar que el reflujo del contenido del ciego al ilion terminal. Bueno, en la fisiología, en el estudio del comportamiento de esta válvula,
se ha visto que esta válvula no ofrece ninguna seguridad ni garantía, y es más, muchas veces se ha encontrado contenido del ciego en el ilion terminal. Y dicen, de hecho, es parte de lo normal. Es normal encontrar contenido del ciego en el ilion terminal sin que haya enfermedades. Dice, por lo tanto, es fisiológico, no es anormal. Y a partir de esa definición, que está de adorno, que no cumple una función valvular, se ha dicho, no le llamemos válvula iliocecal, y ahora se habla de orificio iliocecal. Es más cristiano, es más práctico. Es un orificio, no es una válvula. Entonces, si es una válvula, o cuando se habla de válvula, se refiere más a la anatomía que a la fisiología. Entonces, esa supuesta válvula está conformada por dos labios. Acuérdense que el ilion está yendo hacia la pared posteromedial del ciego. Entonces, una de sus paredes va a ser superior y va a formar un repliegue superior que, como está en contacto con el colon ascendente, se va a llamar labio o borde ileocólico. El inferior va a venir al ciego, ¿sí? Entonces, como va a venir al ciego, se va a llamar labio inferior o ileocecal. De aquí viene una afirmación que hay que tener cuidado, de acuerdo también a los autores. ¿Qué orificios tiene el ciego? Y lo estamos viendo, y cuando uno mira por adentro y se pierde de sus características anatómicas, dice que está la válvula iliocecal o orificio iliocecal y el orificio apendicular. Y los autores hoy en día dicen no, solamente está el orificio apendicular. ¿Por qué? Porque el orificio iliocecal tiene uno de sus labios, pero aquí termina el ciego. ¿Por qué se llama ileocólico? Porque desde el labio colónico, del colon ascendente, esto ya es colon ascendente. Es como pelear por tierras, ¿no? Desde el labio inferior es ciego, entonces desde el labio inferior del orificio iliocecal es ciego. Pero desde el orificio superior esto es colon ascendente. Entonces dice, este orificio no es orificio completo. El único orificio completo que hay es el orificio apendicular. Bueno, eso es lo que dice la literatura sobre esto. ¿Qué más? Entonces, el orificio iliocecal resulta del adosamiento de la pared cólica a la pared intestinal. Capas del ciego, fíjense, la misma organización: mucosa, submucosa, fibras musculares, fibras longitudinales y una serosa. Otra cosa que hay que ver, esa es la forma en la que termina el ilion respecto al ciego. Es decir, que se va a aproximar, que va a llegar, pero va a continuar en su estructura en el interior de la pared posteromedial del ciego. Por lo tanto, lo que va a hacer es protruir, fíjense, viene el ilion y el ilion sigue el ilion, sigue el ilion, sigue el ilion dentro ya de la pared del ciego. Entonces, va a formar el orificio, pero además va a hacer un levantamiento. Ese levantamiento, esa boca que aparece dentro de la pared posteromedial, recibe el nombre de papila ileal y se llamaba antes válvula iliocecal de Bowen. Entonces, ¿qué es la papila ileal? No es nada más que la protrusión de las paredes terminales del ilion terminal dentro de la pared posteromedial. Ahora, ¿qué es esto? Estos son los frenillos de la válvula, que en realidad lo que hacen es fijar de mejor manera a la terminación de la capa muscular del ilion.
Entonces, es así como lo observamos, ¿no? Terminando, protruiendo y formando esto, una papila, una estructura así parecida a una boca. Bien, entonces, eso es lo que podemos hablar sobre el ciego. Vamos a ver entonces el apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme está claro en su nombre. Dice en forma de verme. ¿Y qué es un verme? Es un gusano redondo. ¿Sí? Entonces, ese es por la comparación con este animalito, es que se ha llamado apéndice vermiforme. ¿Por qué se llama apéndice? Ahí viene igual otro capítulo, otra historia. Se llama apéndice porque no es un órgano normal, es un órgano involucionado, es un órgano anexo y para muchas personas, sobre todo para los clínicos, los que no operan, dicen que eso es lo que Dios les ha dado a los cirujanos para mantenerse vivos, para ganar plata. Los cirujanos y los inmunólogos dicen, no, eso es un error. ¿Por qué? Porque el apéndice, ¿qué función tiene? Inmunológica, ¿sí? Produce inmunoglobulina A. Si le preguntan a los clínicos, sí, pero si uno tiene una apendicitis y le retiran o hace un apendicidio, igual le retiran al apéndice sano, a esa persona no le pasa nada, sigue viva. Sí, si es un adulto, ¿no? Pero si es un niño, les ocasiona enfermedades y ahí nunca se ponen de acuerdo. Pero bueno, por eso se llama apéndice. Apéndice anexo. Apéndice como un divertículo, ¿sí? Pero para muchas personas cumple una función inmunitaria. ¿Qué es? Es una prolongación del ciego que nace de su pared medial, que hemos dicho 2 a 3 centímetros por debajo del orificio ileal. Hemos visto el orificio ileal hacia arriba y el orificio apendicular hacia abajo. ¿Cuánto mide? De dimensiones variables, por eso se ponen términos entre 7 y 8 centímetros de longitud y de 4 a 8 milímetros de diámetro. Fíjense, es bastante largo, pero es estrecho, ¿sí? Entonces, esto es también parte de lo que ocasiona su inflamación. Tiene una longitud bastante grande. Pueden llegar aquí fecalitos, pueden llegar pepitas de uva, si ustedes quieren, partículas que se van a obstruir la luz y van a producir después, van a afectar la vascularización y van a producir necrosis. Entonces, es eso lo que caracteriza al apéndice. Su longitud bien grande, pero su diámetro pequeño. Representa el segmento terminal del ciego primitivo. Para otros es la continuación del ciego como órgano atrófico hacia abajo. Presenta la forma de un tubo cilíndrico, más o menos flexuoso, quiere decir que no es recto, ¿no es cierto? Puede tener cambios en su dirección. Su cavidad es cilíndrica y se abre en el ciego por medio de un orificio que lo hemos visto hace rato y seguramente lo vamos a volver a ver de nuevo. Relaciones del apéndice. Normalmente dice desciende en su cara medial. Tiene a eso se llama relación descendente. ¿Dónde lo vemos? En la cara posterior y medial descender. Descender hacia abajo. Ahora dice, a veces se dirige en situación oblicua, transversal, presecal o posterior retrosecal. Lo que tenemos que tomar en cuenta es, sobre todo, mirando la punta del apéndice. El apéndice, lo normal es, como hemos visto hace rato, de que esté naciendo de la cara posteromedial y dirigido hacia abajo. Pero dice, para ver sus variaciones hay que tomar en cuenta la longitud, pero además dónde termina la punta de ese apéndice. Gracias a dónde termina la punta,
vemos que hay variedad. Entonces, lo normal es que sea descendente, eso dice, relación descendente, lo normal, en dirección medial. ¿Dónde puede estar? Puede estar hacia arriba e irse hacia el ciego, por la cara anterior del ciego. A eso se llama relación presecal. El apéndice puede no ir hacia adelante, puede irse hacia atrás, pero también hacia el ciego. A eso se llama apéndice retrosecal. Incluso en algunas patologías puede ascender muchísimo más allá del ciego. Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando la relación es normal, cuando está descendente, dirigido hacia la parte inferior, se va a relacionar medialmente al ciego. Está el apéndice y ahí cerca, en sus inmediaciones, en su lado medial, está el ciego. Con las asas intestinales, también acuérdense que el IE1 está muy cerca, yendo a terminar. Con la pared abdominal anterior, de hecho, cuando está inflamado, la proyección del dolor es en la fosa ilíaca derecha, en el punto de McMurray. Y posteriormente con la fosa ilíaca y los vasos ilíacos externos. Entonces, sigamos viendo, ahí están las variaciones. Fíjense, hay variaciones en su posición normal. Ahí está el IE1. Está dirigido ascendente por la cara anterior, ¿sí? Presecal, si ustedes quieren, retrosecal, si está por la cara posterior. La normal es que esté dirigido hacia abajo. Si el ciego se desplaza, también puede bajar más. Fíjense, la amplitud puede estar ascendido si el ciego también ha ascendido, e incluso hay enfermedades en las que se caracterizan por la transposición de los órganos, y lo que debería estar en el lado derecho aparece en el lado izquierdo. En resumen, la variabilidad del apéndice respecto a su situación, a su relación con el ciego, es tan amplia que los cirujanos hacen una recomendación, y a los clínicos también les dicen: si todo dolor abdominal, siempre en el diagnóstico diferencial debe tenerse en cuenta el probable diagnóstico de una apendicitis. En otras palabras, no digan que es apendicitis si duele en la fosa ilíaca derecha. Fíjense dónde puede doler. Puede doler en el hipocondrio y no ser una litiasis. Puede doler del lado izquierdo. Es decir, dice, si van a diagnosticar apendicitis, tomen todos sus recaudos y acuérdense de esta figura. Es muy, muy variable en su forma. Ahora, lo habitual es donde hemos dicho, fosa ilíaca derecha, ahí está la disección cadavérica, está mostrando el ciego y está mostrando la localización del apéndice. ¿Qué más? Las capas